Buenos días, es un placer conocerlos a todos ustedes. Mi nombre es Pilar. Ese es mi nombre y mi seña es así. Yo trabajo en la Iglesia Bautista Emmanuel, en la Convención Bautista de Venezuela. Ustedes me conocen a mí. Yo los voy a ayudar a ustedes a conocer de la palabra de Dios. Es muy hermosa. A mí me contenta mucho, porque desde hace tiempo lo he visto y me ha gustado el trabajo. Yo acepté a Jesús en mi corazón y estoy bien. Gracias a ustedes por su atención, por venir los domingos, por continuar por continuar aquí los domingos. Para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar sobre qué. Yo el domingo pasado, ¿de qué hablé? De luz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón tenemos que mostrar luz al mundo. Jesús es la luz. ¿Y por qué Jesús es la luz? Ahora les explico. En Juan, porque esos cuatro, el primero Mateo, el segundo que es Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro evangelios. Son las cuatro personas que escribieron el evangelio, los evangelios. Jesús, repito. El domingo pasado que dije yo, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El domingo pasado, ¿recuerdan? Ahora, hoy vamos a hablar. Jesús volvió a hablarle. Yo soy quien Jesús, con sus propias manos. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven, nosotros estamos vivos, estamos aquí, los que viven en este mundo. ¿Quién es el mundo? Las personas que no conocen de Dios. Ese es el mundo. A eso nos referimos, a las personas que no conocen a Dios. Porque hablamos de alumbrar, de que las personas ahí están en la oscuridad. Yo no entiendo. Yo les explico. Ustedes que dicen que síganme. Jesús nos dice a nosotros que lo sigamos a Él. Y no caminaremos en la oscuridad. ¿Nosotros vamos a caminar en lo oscuro con Jesús? No. ¿Por qué? Pues nosotros tendremos la luz que les da vida. Pero los oyentes, los sordos, las personas con discapacidad, las personas del mundo, y Jesús nos ama a todos y alumbra el mundo. ¿Qué es eso? No entiendo. Y yo les explico. ¿Por qué? Hoy vemos en el mundo que hay oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad, ¿por qué hablamos de oscuridad? Antes, en la historia, en Adán y Eva, en su historia hace mucho tiempo, Dios hizo la tierra, la creó, en 7 días hizo la creación. 7 días estuvo Él preparando eso. Dios iba formando y poniendo en cada lugar lo que era necesario. Y colocó a un hombre y una mujer, a Adán y Eva, y dijo que era suficiente para que pudieran compartir, intercambiar. Adán y Eva. Y había luz en el mundo, sí. Pero Satanás tentaba y le decía, ay, ven, prueba del árbol. ¿Y qué es eso? Empezó a ser tentada. Satanás empezó, anda, dale, ven, come. Y ella agarró el fruto y lo probó y perdió. ¿Y qué sucedió? Se alejó de Dios, se rompió lo que nos unía a Él y empezó a ver oscuridad por mucho tiempo hasta hoy en día. ¿Y por qué oscuridad? Por ejemplo, yo salgo embarazada, ¿verdad? Estoy embarazada y camino y estoy por ahí y nace mi bebé. ¿Cómo se llama? Doy a luz. ¿Por qué? Porque Jesús
porque nosotros estábamos en oscuridad y el bebé cuando nace empieza a abrir los ojos y ve la luz. Y Jesús nos da luz. Es fácil. Fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eso le voy a empezar la historia de Moisés hasta ahora. Dios estaba cansado de decirle a los líderes, a los profetas, por favor, dile a las personas que no hagan esto, esto y aquello, y tenían sus estatutos y Dios hablaba por medio de ellos. Y las personas se acercan y decían, Dios me dijo, era como un canal. Eso es de la historia, desde Moisés hasta Jesús. Los fariseos conocían a Dios, sí, ellos conocían a Dios, pero en su corazón no practicaban lo que mandaba Dios. Como parecía, yo sé, sí, Dios, yo conozco a Dios, y en el corazón yo no practico lo que Dios me manda. Es igual, esos son los fariseos. Los fariseos le dijeron, ¿a quién? A Jesús, tú te estás alabando. Y empezaban como a discutir con él. Los fariseos le decían a Jesús, ay, tú mismo te alabas, porque tú das luz al mundo, ay, porque en ti no hay oscuridad. Y los fariseos preguntan, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo nosotros sabremos que dices la verdad? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? ¿Por qué? Jesús les dijo, Jesús estuvo tranquilo y le respondió. Jesús le respondió a los fariseos, él mismo. Hablen bien de mí. Lo que yo hablo es verdad. Por favor, ustedes ayuden, yo ayudo de verdad. Es igual por nosotros. Vamos a la iglesia con un corazón limpio, pero por ejemplo, ay no, qué fastidio, Pilar, ¿qué dice? Es igual. Hablen bien de mí. Lo que yo digo es verdad. Y los fariseos, con sus caras, ellos no querían ayudar y ellos sentían rabia porque las cosas que decían eso era verdad. Porque yo sé de dónde vine. ¿De dónde viene Jesús? Pregunto, ¿de dónde? Jesús viene del cielo. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene del cielo. Dios, al ver que la humanidad estaba perdida, le dijo a Jesús, debes ir a la tierra. Y él aceptó y vino aquí al mundo, nació, y ustedes lo conocen. El niño Jesús nació en el mundo, creció. Él no era un fariseo, no. Y a los fariseos no les importaba lo que decía él. Y yo sé a dónde voy. Y los fariseos como que, Jesús, ¿qué dice? ¿Qué está hablando? Él viene del cielo y después se va. Había como un conflicto. Ustedes no lo saben. ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién me refiero? A que Jesús le respondió a los fariseos. Ustedes, fariseos, me están juzgando a mí. Ustedes se la pasan juzgando, pero Jesús le dijo, pero yo no juzgo a nadie. Yo no es que voy a estar ahí, tú porque hiciste esto y aquello, no, nada. O sea, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué no juzgo yo? Mi Padre, Dios me envió a mí. Ya, ustedes están viendo y no entienden. Les explico. Mi Padre me envió. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita estudié con las monjas y yo no hablaba, nada. Mi mamá, mi papá, en mi familia no me entendían. Y al grupo de sordos me llevaron. Y había muchos niños sordos y hablaban con sus manos. Y yo me quedaba así, wow, como asombrada. Ellos conocen, hay sordos y son iguales que yo.
y hablan con sus manos. Las monjas me decían agua y yo veía agua y yo sentía como una emoción en mi corazón de lo que ellas me decían, que las monjas me entendían, pero en mi familia no había la comunicación, había como una oscuridad. Y con las monjas que cuando yo estaba estudiando, wow, se abrió, había como luz, yo sentía emoción en mi corazón poder compartir con ellos. Es igual, los que no conocen de Jesús, ay, no les importa, sí, yo sé, Dios, Jesús murió en la cruz. Pero nosotros debemos hablarle al mundo de lo que hizo Jesús para darle luz. ¿Y para qué? ¿Para qué le vamos a hablar? Los fariseos eran duros de corazón. Sí conocían a Dios, sí, sabían, pero en sus corazones no había nada. Los fariseos eran las personas en el mundo, en la calle, pero eran pecadores. Sí, ellos decían, sí, yo conozco a Dios, muchas personas decían conocerlo, pero tenían ídolos. Sí, yo sé que Jesús vino, pero en su corazón no se encontraba Jesús, cero, no había obediencia a Dios. Yo antes era igual. Yo, Pilar, sí. Yo era católica, sí. Yo era líder. El Papa cuando vino a Venezuela y yo llamé. Cuando decía que iba a venir a Venezuela y el Papa. Y yo en mi corazón veía al Papa, sus anillos. Bien, pero en su corazón, ¿qué hay en su corazón? Bueno, yo me quedé tranquila. Yo respeto. Pero había 2 matrimonios de sordos que vinieron a mi casa y estaban explicando. Y ellos me estaban diciendo 5 veces. Y yo veo en la iglesia, no sé qué, yo estaba viendo. Y yo, la iglesia, sí, la iglesia central. Eran diferentes, pero yo soy católica y ahora ir a una iglesia evangélica, eso es diferente. Yo estaba confundida, pero yo tenía curiosidad. Yo tenía hambre de la palabra, hambre de Dios. Y yo cuando vi en mi corazón, yo tomé una decisión. Antes yo era líder en la iglesia católica. Yo renuncié a eso, yo misma dejé eso y cambié. Yo encontré en mi corazón, acepté a Jesús. Me gustó. Y hubo un cambio en mí. ¿Qué encontré? Yo vivía antes en oscuridad, ahora vivo en la luz. Mi vida es diferente. Antes yo era católica y vivía en la oscuridad, pero ahora es diferente. Igual que ustedes. De verdad. Aquí dice la ley de ustedes. ¿Cuál es la ley de ustedes? Le decía Jesús a los fariseos. Todos son pecadores siempre. La ley de Moisés. Y tú hacías pecado y le lanzaban piedras y tú eres prostituta y las apedreaban y tú chismoso los apedreaban. Sí, de verdad, en la historia. Pero Jesús les dijo, ustedes tienen pruebas, 2 testigos, les dijo. Les tienen que traer 2 testigos. Y habían 2 testigos. Sí, yo tengo 2 testigos, dijo Jesús, mi padre y yo. Y los fariseos, viendo a Jesús así, Jesús, tú, que estás así, eres pobre, así como estás vestido, no. No, y no le creían lo que decían que puede estar loco. Y Jesús, sí, yo tengo 2 testigos. Ajá, y los fariseos, ajá, ¿y dónde está tu padre? Yo no lo veo, ¿dónde está? Yo no lo veo por ahí. ¿Tu padre dónde está? Y Jesús dijo, mi padre, mi padre es Dios, dijo Jesús, pero los fariseos decían, yo no lo veo, yo no veo a Dios. Y Jesús respondió, estaba bravo, no es que, no, estaba, y dijo, si ustedes a mí no me conocen,
si no me conocen a mí, no pueden conocer a mi Padre. Ustedes, si no creen en mí, en Jesús, no pueden creerle a Dios. Los fariseos pensaban que Jesús, Jesús dijo todo esto en el templo. ¿Dónde dijo esto Jesús? En el templo. Jesús dijo aquí en el templo, ustedes fariseos. En ese tiempo el sábado. Y ellos guardaban el dinero, y ellos eran limpios, ellos eran santos, porque daban su ofrenda, pero no, eran hipócritas, eran pecadores igual. Ustedes tienen relaciones sexuales, ustedes caen en chisme, ustedes... Y los fariseos en ese momento, cuando Jesús hablaba de eso, se molestaban. Y empezaron a criticar. Ay, sí, yo ofrendo, pero tienes... Y Jesús les responde, los fariseos estaban bien molestos. Porque en la historia, cuando empezó, Moisés hizo pecado, pero practicó para cambiar su corazón. Y Jesús vio y conoce a las personas que están practicando, que quieren cambiar. Pero Dios estaba cansado de ver que algunos cambiaban, otros no. Y dijo que algunos se perdían. Y dijo, ahora yo voy a enviarte al mundo. Porque ya yo les estoy diciendo por los líderes, por los profetas, que hablen, que les expliquen a mi pueblo. Dios le decía al profeta y el profeta le hablaba con el pueblo de Dios para que cambiara. Pero el pueblo, ay no, qué fastidio con este profeta. Y el profeta, le hablaba con Dios, Señor, no me entienden. A ellos no les importa. Por eso Jesús vino a la tierra. Y los fariseos no entendían, no sabían. Porque no conocían a Jesús. O sea, Jesús está vivo. Los fariseos lo que hacían era criticarlo. Para que tengan todo sobre las circunstancias que tengamos. Sí, igual mi vida. Antes yo iba a la iglesia católica y rezaba, pero yo agradecía a Dios por mi vida. Pero me escapaba, uno se podía escapar, pero yo agradecía porque mis padres me cuidaban. Y en mi corazón había paz de Dios. No, había paz de Dios. No podía haber paz de Dios porque estaba vacío, no conocía a Jesús. En la iglesia, cuando cambié, yo aprendí, yo creo que Jesús murió y me salvó mi corazón. Yo renuncio a lo que antes era pecado. ¿Y qué pasó en mí? Yo empecé a llorar, porque yo me di cuenta de mi pecado y yo le pedí al Señor. Y me di cuenta, Jesús dio luz en mi corazón. Y el pasado no importa, Dios lo olvidó, ahora es diferente. Y yo otra vez y traigo el pasado y yo me acuerdo que yo hice esto. No, yo lo aparto. Otra vez estoy empezando. Y le decía al Señor que me ayudara. Yo sé que yo me equivocaba, yo soy perfecta. No soy perfecta. Pero con su amor, Él me dio claridad. Con su amor, Él me dio luz, me ayudaba. Y por amor a la tierra, envió a Jesús. Y en mi corazón, ¿yo qué? La historia. Con las monjas yo sabía, Pilar, su familia de líderes católica. Y hablaban. Y habla con los sordos, mira, Pilar cambió. Y las monjas, no. Yo confío. Pilar siempre fiel al catolicismo. Las monjas decían eso. Luis Eduardo, cuando las monjas están diciendo, mira, yo confío mucho en ti, te amamos mucho, siempre tú vas a ser fiel al catolicismo. Pero que vas a renunciar a la iglesia católica, sí, yo renuncié, o sea,
Y las monjas se molestaron, se pusieron bravas. Y yo, ay, tengo miedo. ¿A quién sigo? ¿A las monjas o a Jesús? Yo pensé, no. Mi decisión está firme. Yo les dije a las monjas, yo las quiero, yo las amo. Y le agradezco por la ayuda porque ustedes me enseñaron a hablar. Pero en mi corazón yo acepté a Jesús porque yo tengo hambre de la palabra. Yo creo que Jesús murió. Es igual el católico. Los católicos también creen que Jesús. Bueno, y ellas nos botaron del colegio. Las monjas sí, porque yo no creía estaba creyendo en la iglesia católica. Bueno, ellas estaban muy molestas, pero no importa, en mi corazón había amor. Gracias, y nos fuimos. Y después las monjas sintieron como un remordimiento. Y las monjas me llamaban. Pero tú votaste a Pilar. Y en los chorros. Y ellas pidieron perdón, las monjas de los chorros pidieron perdón, que me habían botado del colegio. Pero Pilar va a la escuela. Yo iba con mi esposo decía, Luis Ernesto, no, tú no vas a volver a ir a la escuela, no. Y yo sí, voy a perdonar. Y volvimos a vernos, nos besamos, nos abrazamos, ellas nos pidieron perdón. Respetamos tu decisión. Las monjas ya. Y ellas vieron a los sordos, los católicos, su grupo de familia, trabajo, que iban creciendo. Yo les iba mostrando el trabajo y las monjas vieron las fotos, el trabajo que se estaba haciendo, los campamentos, y las monjas estaban viendo y bueno, ellas dijeron, Dios te bendiga, que la gloria sea para el Señor, dije. En mi corazón yo había aceptado a Jesús y estaba alegre. Una palabra. ¿Qué me dice mi esposo, Luis Ernesto, mi esposo? ¿Qué me decía a mí? Vamos a divorciarnos. Sí, Luis Ernesto no le gustaba. Uy, no. Y yo, que él me quería pedir el divorcio y yo me reía. Y Luis Ernesto estaba molesto. ¿Cómo es posible? Luis Ernesto antes, en su vida, él tomaba. Y tenía un grupo de amigos. Y él siempre, él tomaba en familia. Luis Ernesto tenía un vicio, él estaba en pecado. ¿Y yo qué hacía? ¿Qué hacía yo? Me arrodillaba y oraba. Yo me arrodillaba y le pedía a Dios por Luis Ernesto, por Luis Eduardo y por Mari también, por mis hijos. Yo oraba por Luis Eduardo y por Mari. Ellos no querían aceptarlo. Los evangélicos, no. Luis Ernesto, en su momento aceptó a Jesús en su corazón y renunció al vicio. Y la familia de Luis se molestó muchísimo. Sí, y empezaron las tentaciones. Pero nos dimos cuenta que antes estábamos en oscuridad y después llegamos a la luz. Y yo le digo, ¿tú me vas a pedir el divorcio? No, yo estoy contigo. Venían las tentaciones. Luis Eduardo y Mari también cambiaron. Ellos se molestaron conmigo, no. Pero vinieron las tentaciones. Ellos estaban en oscuridad. No vayas a la iglesia, qué fastidio, los evangélicos, no. Vete al mundo, esas eran las tentaciones del diablo. Vivían en oscuridad. Jesús me dio la luz y me dijo, dale luz al mundo. Dios es bueno, todo lo que creó es muy bueno. Es importante, los fariseos. Ellos veían a Jesús, no conocían a Jesús y se preguntaban quién era. Jesús, tenía paciencia. Y ellos se preguntaban, ¿quién es este? Y a ellos no les importaba. Pero Jesús los atacó. No, Jesús. El sábado era el día de reposo. Jesús trabajaba el sábado. Que no sé yo la que hay, siempre es bueno que tú interactúas, y los fariseos a veces decían, Jesús ignora la ley de Moisés, la ley de Dios, y empezaban a criticarlo.
Y Jesús les decía que se examinaran a ellos mismos, el testimonio que ellos estaban dando. Pero los fariseos lo que se encargaban era de criticar a los demás y no ver su propio corazón. Jesús dijo, examínense primero su corazón. Jesús trabajaba el sábado, ayudaba a los pobres, a los enfermos. Si antes, en la ley de Egipto, pero ahora cambió, hay un cambio. Jesús vino para marcar ese cambio. Jesús dijo, ustedes recuerden, ustedes van presos. Y los fariseos, ¿presos? ¿Quiénes? Nosotros. Y ellos recordaron. ¿Por qué preso? Porque Dios con sus propias manos iba a predicar. Jesús iba predicando. Jesús trabajó para el Señor 30 años, él mismo empezó desde chiquito, después empezó a bautizar, hablaba de la palabra de Dios, después de los 33 años. Pero los fariseos no conocían, ellos no creían eso, decían, ¿quién es este que va a decir que los van a meter presos? La historia es real. Ustedes piensan, Jesús es la luz, por favor, ustedes en la calle, muestren luz. No podemos estar jugando, no podemos ser igual que los fariseos. Igual que los fariseos, copiarlos a ellos. No, los fariseos conocían a Dios, sí, pero en su corazón no había un cambio real. Por favor, ustedes los sordos, los oyentes, con sus amigos, con sus familiares, muestren ese cambio. Yo les pido que den luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Ay, no, porque la iglesia. Les pido que ustedes puedan prestar atención. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es hermosa. Gracias porque tú ves lo que estamos diciendo, como le respondías a los fariseos. Porque los domingos, Padre, nosotros nos dedicamos a ti. Jesús, tú eres la luz del mundo, porque las personas no entienden. A veces las personas somos como los fariseos, Señor, que de Adán y Eva hasta ahora hay oscuridad. Y tenemos el corazón duro, Señor. A veces nosotros tenemos el corazón duro y no nos gusta abrir los ojos y los oídos. Pero tú ayúdanos, Señor, ayuda al mundo, ayúdanos a nosotros, a los oyentes, a las personas que puedan abrir su corazón. Porque hay oscuridad. ¿Cómo se sienten, Padre? Tú lo conoces, perdónalos, ayúdalos. Ellos necesitan encontrarte a ti. Permítelo, Señor, que podamos dar luz. Igual yo, Pilar, hace mucho tiempo yo no conocía, yo no sabía de ti y te agradezco que tú tocaste mi corazón. Gracias porque tú me diste a mi esposo y a mis hijos, una familia, y pudiste salvarnos a nosotros. Gracias porque tú nos enseñas de Jesús, porque nos das luz y nosotros podamos dársela al mundo. Antes vivíamos en oscuridad, en pecado. Nuestro dueño era Satanás, Padre, pero te pedimos perdón, Señor. Ahora eres tú nuestro. Por las personas que no te conocen, Padre, las ponemos en tus manos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Los quiero. Gracias porque el domingo pasado para mí fue un placer compartir con ellos. La gloria es para Dios.